Buenas a todos. Hoy os quiero hablar de cómo, cómo concibo yo y cómo intentamos concebir en la empresa la gestión del talento y la nueva manera de contratar y también digamos, entre comillas, de tratar al empleado, ¿no? Obviamente voy a hablar de generalidades, o sea, habrá casos de empleados que no piensen que no estoy de acuerdo, que con ellos no he tenido ese trato. Pero bueno, vamos a generalizar un poco. Lo primero que quiero decir es que, bueno, hay un escrito de Zizek que yo hablo mucho de él porque habla sobre cómo ya no controlamos los medios de producción, ¿no? O sea, al final, digamos, para mí el manifiesto comunista tiene dos errores de base o, bueno, no tanto quizá de base porque se escribió hace 250 años, o más bien 150 años, pero son dos errores que, digamos, que hacen que haya envejecido mal, ¿no? O sea, el primero es aquella frase que dice como que la burguesía solo ha beneficiado al 10%, porque claro, si lo traemos a día de hoy, esa burguesía de la que habla, que es gente básicamente que no está en pobreza, pues llegaríamos al 95%, entonces, digamos, no sería válido esta revolución obrera, porque ya la burguesía no ocupa el 10% del pastel, sino ocupa el 95%. Y la segunda idea a la que me quiero referir, que tampoco aplica a día de hoy, es que el rico, su poder viene del control de los medios de producción, ¿no? Entonces eso lo dice Sisek eh, y, bueno, tiene toda la razón. O sea, de hecho él pone el ejemplo de Bill Gates porque el libro La vigencia del manifiesto comunista no sé de qué año será, pero desde entonces pues ha ido a peor, ¿no? O sea, hay empresas que valen 8.000 millones y son una aplicación para el teléfono, tipo Snapchat, ¿no? Incluso ni ingresa dinero, o sea, que es que no solo no controlen los medios de producción, sino que eh, ni siquiera sus inversores invierten por la rentabilidad o por los beneficios, ¿no? Eh, Sin embargo, Snapchat, Facebook en todo su grupo, incluso Amazon, son algunas de las empresas más grandes del mundo sin medios de producción, ¿no? O sea, el único, entre comillas, medio de producción que podrías pensar que tiene Amazon, pues son sus servidores, lo mismo con Facebook, ¿no? Entonces, una vez que hemos superado, digamos, esa, vamos a decir, dualidad, la de que sería poder medio de producción, ahora el poder lo tienen dos cosas, los datos y el talento, ¿no? Entonces, esta dialéctica, que yo ya me he referido a ella varias veces, del amo y el esclavo que hablaba Hegel y Kojève luego, se supera, ¿no? O sea, al final ya el amo no controla, entre comillas, al esclavo eh, porque controle su miedo y ya no hay un trade-off, un intercambio entre libertad y seguridad, ¿no? Sino que ahora los empleados son parte importante de la valoración de tu empresa. Eh, o sea, Facebook, parte de su valor viene de la gestión del talento que tienen, ¿no? O sea, al final eh, tú a Facebook le robas todos sus datos y podrían, si todo su equipo permaneciera unido, podrían volver a montar la misma red social y volver a aglutinar los mismos datos y por tanto, entre comillas, no sufriría una pérdida de valor, ¿no? Que obviamente en la realidad sí que sufre una pérdida de valor, pero sería de manera, pues eso, transitoria, ¿no? Y entonces, ya que las empresas que intentas montar dependen tanto del talento, como he dicho, talento más datos, los datos se pueden volver a recuperar, pero el talento no se podría. O sea, es decir, si Apple hiciera una OPA hostil y contratara todo el talento de Facebook, pues a Facebook le tardaría mucho más en recuperarse que si unos hackers robaran solo los datos, ¿no? Entonces, digamos que estas empresas tecnológicas han conseguido dos cosas. Por un lado es democratizar eh, el emprendimiento, o sea, es decir, antes solo emprendía el que podía pagar un servidor y le costaba 30.000 euros al mes, ahora emprende cualquier persona
porque a partir de, pues eso, 30 euros puedes tener un servidor y sacar tu negocio adelante, ¿no? ¿Y quién te saca tu negocio adelante? Obviamente, tu capacidad de persuasión y de capacidad de venta y de liderazgo, pero por otro lado tu equipo, ¿no? Entonces es más importante que nunca el equipo. Y junto con esto ocurre una segunda paradoja, que es que, claro, el equipo, al tener tanto poder de negociación, esta dialéctica amo-esclavo se elimina, ¿no? Y entonces, digamos que, entre comillas, el esclavo, que sería el trabajador, eh, tiene un poder que nunca ha tenido antes, ¿no? Y entonces las empresas que ya no solo benefician a los shareholders, sino que tienen que beneficiar a los stakeholders, eso punto uno, ¿no? Para conseguir inversores, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un grupo que iba a comprar una empresa cárnica española y no la compró porque esta empresa no beneficiaba a sus stakeholders, ¿no? Y este fondo de inversión decidió no comprarlos. Ahora hay operaciones a nivel mundial gigantescas que se caen porque las empresas no son suficientemente sociales, ¿no? Entonces, claro, por un lado tienes que beneficiar a tu empleado, por otro lado el empleado cada vez tiene más poder, porque junto con los datos es lo que da valor a tu empresa, pero el tercer punto y más importante es, y creo que está muy de moda a día de hoy, es el teletrabajo, ¿no? O sea, la tecnología permite que cada uno trabajemos en nuestras casas y nuestros negocios siguen saliendo adelante, ¿no? Entonces, claro, si unimos estas tres cosas, nos encontramos con un poder del empleado que no había tenido nunca y que es justo porque hace que la empresa sea también una mejor empresa, ¿no? Una empresa más sólida. O sea, no me gustaría trabajar en una empresa en la que los empleados estuvieran tristes, sino que prefiero trabajar en una empresa en la que los empleados están felices y que sobre todo los empleadores entienden que cuanto más felices estén sus empleados, más dinero van a ganar ellos, ¿no? Ahí es el momento en el que se alinea empleador con empleado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, claro, en plena revolución industrial, pues obviamente cuanto más explotara el empleador al empleado, pues llegaríamos al punto de la plusvalía, ¿no? Que habla Marx. Yo creo, sin embargo, que la plusvalía aumenta cuanto menos explotas al empleado, sino perdón, cuanto más explotas, sino cuanto menos explotas al empleado, más plusvalía tienes, ¿no? Esa es la paradoja en la que vivimos hoy en día. Entonces, ¿cuál es la relación con los empleados a día de hoy? Pues los empleados eligen dónde trabajar, eh, teletrabajo a tope, sobre todo además en España, que es uno de los mejores países del mundo para teletrabajar, eh, con una conexión a Internet buenísima. Lo segundo, las empresas, que cada día más, como hemos hablado en podcasts anteriores, pues son más empresas sociales, pues dan acciones a los empleados, por ejemplo, que es una cosa que persiguen un montón de sellos, pues tipo B Corp. Mi crowd, nuestra empresa es una B Corp, ¿no? Entonces las B Corp pues te preguntan, oye, los empleados tienen acciones, ¿no? Y por otro lado el variable, ¿no? O sea, al final, como tú no controlas los medios de producción, sino que entre comillas tus medios de producción son tus empleados, pues qué mejor manera de tener tus medios de producción con estas ganas de ganar dinero que repartirlo entre todos, ¿no? Entonces llegamos a un punto en el que las grandes empresas tienen a sus directivos y a sus empleados, por un lado tienen un fijo, por otro lado tienen un variable, en función de la facturación, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, o en función de una serie de, como se dice en inglés, KPIs, o sea, eh, digamos como una serie de métricas. Y por otro lado, quieres que tus empleados tengan acciones porque esa convierta a tu empresa en una empresa pues más social, por un lado, pero por otro lado también más sólida, ¿no? O sea, es decir, si tus empleados tienen salario, pues se reducen de manera lógica las posibilidades de que tus empleados, por ejemplo, se vayan a trabajar con la competencia, ¿no? Entonces, claro, resumiendo, el nuevo paradigma en el que creo que nos encontramos son empleados que trabajan donde quieren, que negocian las horas que quieren, que suelen tener un fijo, un variable y acciones a la empresa, o cuando digo suelen, quizá no es suelen a día de hoy, pero tendemos a eso, ¿no? O sea, un empleado cada vez más eh, de acuerdo con los valores de la empresa y por tanto parte de la empresa en todos los sentidos, pero no solo esto, sino que además todo este teletrabajo y esta capacidad de esta oferta que tenemos salvaje, eh, hace que los empleadores muchas veces tengan varios
eh, o sea, que facturen a diferentes empresas, ¿no? Entonces, digamos que el nuevo perfil es que tú igual a una persona la contrata 20 horas, pero hay otra empresa que la contrata otros 20. Claro, vivimos en un mundo cada día más complejo y más especializado en el que, bueno, pues si tú sabes de una cosa y tienes un conocimiento profundo sobre ella, pues tiene sentido, ¿no? Que tengas dos empleadores diferentes, ¿no? Entonces, bueno, creo que es hacia donde tendemos. Creo además que es un éxito y que es más justo y que cuanto más poder de negociación tengan todos los stakeholders, pues mejor va a ser la empresa, más sólida, más va a pensar en el largo plazo y sobre todo veo que menos vaivenes van a tener, ¿no? O sea, al final si tú tienes una empresa en la que todos los eslabones de la cadena pues están contentos o modestamente contentos, o sea, de una manera, pues o sea, tampoco digo que estén alucinados de ser nuestros proveedores, pero que estén pues relativamente contentos, pues al final es una empresa más sólida que piensa más en el largo plazo y que por tanto vale más, ¿no? O sea, al final, ¿cuál es el objetivo que yo creo? El objetivo en el que yo creo es que si y vuelvo a un podcast anterior que hablaba sobre el emprendimiento social, creo que las empresas eh, deben entender que en el mundo en que vivimos, cuanto mejor hagan las cosas, más margen neto van a tener y por tanto, si aumentan su volumen de facturación también, pues más dinero van a ganar, ¿no? El día que consigamos hacer directamente proporcionar el dinero que ganas a lo bien que te portas, eh, creo que será, digamos, un triunfo como empresarios y como civiles, ¿no? Bueno, esta es mi visión sobre las nuevas maneras de contratar y gestionar talento y bueno, espero que os haya entretenido. Un abrazo a todos.